Bienvenidos a Test de Credibilidad, un programa en donde no importa quién habla mejor, sino quién sobrevive a los hechos. Y la versión final, el juicio final, no lo tiene el entrevistador, sino lo tienen ustedes, el público. Hoy día estamos con uno de los protagonistas de la actividad económica nacional, Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, buenos días. Muy buenos días, Juan Esteban. Grato estar en el programa contigo. Mira, Rodrigo, me gustaría empezar con una pregunta que yo creo que la mayoría de ecuatorianos se hacen. ¿Es verdad que las cifras que publica el gobierno sobre desempeño económico son tan buenas? ¿Qué tan certero es eso? ¿Qué tan creíble es? A ver, yo creo que toda cifra se la matiza de acuerdo al gusto de quien la publica. Ya, hay cifras de ventas que evidentemente han crecido. El año 2024 fue un año muy complejo en su último trimestre, pero el 2025 hubo una recuperación y algún crecimiento en ventas. Hay que esperar a ver cuál es el efecto de esas ventas con respecto a las utilidades de las empresas, porque los costos productivos en el Ecuador también se incrementaron, los costos operativos también se incrementaron. Eso en primer aspecto. Segundo tema, creo que sí es relevante, es las exportaciones no petroleras también se han incrementado considerablemente. El cacao tuvo un efecto importantísimo por efecto principalmente de precio. Algo se incrementaron volúmenes, pero fundamentalmente fue precio. Y ahí vemos algo interesante. El 2025 fue un año donde el gobierno, salvo el tema, que sí que era un tema de corrección económica, la reducción bastante considerable de los subsidios, particularmente al diésel, necesaria, sí no le metió la mano al bolsillo de los ecuatorianos con reformas tributarias. Mientras el gobierno menos le mete la mano al bolsillo del ecuatoriano, el ecuatoriano mejor puede desarrollar actividades económicas que permiten un mejor crecimiento y curiosamente, sin meterle la mano con nuevas reformas, el Estado puede terminar recaudando más porque la actividad económica es más dinámica. Y cuando tú mencionas que hay gastos operativos que han aumentado, ¿eso es culpa del gobierno? ¿Es imputable a una mala gestión pública? Creo que tienes una combinación de gastos operativos. Evidentemente algo se incrementó al final del año con respecto al tema de costos de combustibles. Los costos de seguridad sí se han incrementado, eso sí es evidente en la gran mayoría de actividades, a gran nivel, a mediano o a pequeño nivel. La misma compra de cámaras adicionales, mejoras de los sistemas de Internet para poder monitorear las actividades económicas, cosas por el estilo. El costo laboral sí es un costo que ha venido incrementándose de manera sostenida los últimos años. Entonces sí hay una combinación. Hay temas que son imputables al gobierno, y otros que son imputables no por acción, sino por omisión. Me explico. Cuando nosotros tenemos claro que hay un sinnúmero de trámites, normas, regulaciones y demás que encarecen el costo de producción y sobre los cuales hay leyes que, por ejemplo, nunca se han aplicado, podríamos imputarle no a un gobierno, sino a cuatro gobiernos, pero son costos que se generan por doble, triple y cuatro veces la realización del mismo trámite para tratar de llegar a un objetivo. Creo que es importante que los gobiernos comiencen a trabajar no solamente en ver cómo sostienen el aparato burocrático, sino principalmente cómo facilitan la vida a los productores. Porque, y hablo productores en general, agrícolas, industriales, manufacturas, servicios, porque si nosotros vemos el comparativo, y yo sé que el presidente ha cuestionado esta comparación entre Perú y Ecuador, vemos que la situación en el Perú con una crisis política permanente desde hace ya no sé cuántos años, la inversión llega mucho más, sea esta nacional o extranjera. Y aquí sí vemos un sinnúmero de trabas. Ejemplo puntual, vivencia personal. Año 2024, mes de junio fue, que comenzamos los trámites con una empresa para
venderle energía al Estado. Sí, no eran 100 megas, eran un par de megas. Y en este caso hay más de 60 empresas. 24, 25 y ahorita iniciamos el 26. No conseguimos que el trámite avance. Teniendo energía disponible y excedente, no hay forma que los trámites en los ministerios progresen ni siquiera para beneficio del mismo Estado. Es solamente tramitología y ineficiencia, si voy a usar ese término, burocrático. Rodrigo, yo te he escuchado en algunas entrevistas hablar sobre los impactos positivos de la eliminación del subsidio. Me gustaría hacerte una pregunta con dos complementos. Primero, ¿eres tu parte de ADN? ¿Eres cercano al gobierno? ¿Qué tipo de afiliación, sociedad, compañerismo tienes con el gobierno? ¿Y podrías explicar al público por qué la eliminación del subsidio fue algo bueno? A ver, no tengo ningún compañerismo con ningún gobierno. Trato de ser objetivo, felicitar en lo que hay que felicitar y cuestionar en lo que hay que cuestionar. Y esto no es con este o con el anterior. Tenía mucha afinidad con el gobierno de Lazo y sin embargo fui uno de los principales opositores públicos a la reforma tributaria, por ejemplo. ¿Ya? El tema del subsidio al diésel, que es algo que no viene en mi discusión de ahora, sino viene desde inclusive cuando fui cuestionado en el año 2014, 2015, de plantear la eliminación de subsidios. ¿Por qué? Porque el subsidio no es más que una dádiva que el gobierno te la entrega con bombos y platillos por sobre la mesa cuando te está sacando las medias sin quitarte los zapatos por debajo de la mesa. Porque no existe ningún subsidio que directamente no lo pague el ciudadano. ¿Por qué? Porque eso sale del mismo bolsillo. Entonces, no es que nos están regalando un diésel más barato. Estamos viendo que las cosas no funcionan. En el año 2014, cuando cayó el precio del petróleo, yo comencé a evidenciar en cuadros públicos cómo las exportaciones agroproductivas estaban superando al petróleo. Y no hablábamos de balanza comercial, porque llegamos a tener años, y exceptuando el 2020, que la situación se puso crítica, en que la balanza comercial petrolera era negativa. Las importaciones de combustible eran mucho más altas que las exportaciones de petróleo. Y combustibles hablamos de naftas para las gasolinas de alto y medio octanaje, diésel, el diésel convencional y el diésel premium, y también el gas licuado de petróleo. Y más bien en ámbitos de petroleros, recuerdo las palabras del presidente en ese famoso debate del año 20 y 23, del 20 de agosto del 23, que él decía que el Yasuní no le preocupaba porque las cifras decían que de ahí no había que complicarse para nada. Y estamos viendo cómo ha habido un franco descenso de la actividad petrolera en estos últimos 2 años a niveles altamente preocupantes. De la actividad petrolera, no ha habido exploración, no ha habido explotación, hay problemas en transporte, inclusive con respecto al oleoducto de crudos pesados, la empresa OCP propuso al gobierno ya actual en el periodo anterior que ellos, a cuenta y riesgo de ellos, construían el bypass para cambiar del margen del río Coca y poder transportar petróleo sin riesgo, y el gobierno decidió que no lo aceptaba. Obviamente eso era para que ellos puedan mantener el contrato otro periodo adicional de unos 15, 20 años, si me falla la memoria, y el gobierno no lo aceptó, y nosotros vivimos con crisis en materia petrolera, y es uno de los principales ingresos del gobierno del Ecuador, porque ese sí va directo al gobierno. Efectivamente, entonces tú has tenido una carrera, perdón, has sostenido un discurso en contra de los subsidios de manera sostenida, eso es público. Bueno, me 20 gustaría años. preguntarte sobre lo siguiente. Em, muchas tendencias ecologistas, yo he sido abogado de algunos grupos de ecologistas, sin embargo, algunas tendencias de ecologistas se han opuesto a la eliminación del diésel.
siendo esto acusado de manera bastante pública por por algunos líderes de opinión como una inconsistencia ideológica evidente. ¿Podrías tú explicarlo al público si es que encuentras que hay tal inconsistencia? A ver, explicarlo es bien complicado porque es una incoherencia, no solamente una inconsistencia. No vamos a sacar el petróleo del Yasuní porque tenemos que tener los combustibles fósiles bajo suelo. Tú le planteas y dices, ok, perfecto, ya, digamos que aceptamos esta tesis absurda, pero la aceptamos, y decimos, vamos a eliminar el subsidio al diésel. Generas un encarecimiento del precio del diésel, lo cual hace que el ciudadano común también piense dos veces en cómo va a usar ese diésel. Porque si tienes un diésel muy, muy barato, tú te vas a dar la vuelta a la manzana o un combustible muy barato para comprar el pan cuando podrías caminar 200 metros, ¿ya? Ya te cuesta el bolsillo. Pero resulta que a esa reducción de emisión real de combustible fósil al ambiente, se, dicen, no, 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 que sea lo más barato posible, pero que no saquemos petróleo. Entonces dices un ratito, o sea, si tú sacas petróleo, el Ecuador no va a cambiar la historia, pero seamos coherentes, o sea, opongámonos en último caso a todo y hagamos lo que muchos países del primer mundo han hecho, que es eliminar el subsidio al diésel e inclusive ponerle impuestos a la emisión de combustible fósil. No nos olvidemos que dentro de esos mismos discursos se van en contra de la actividad agropecuaria, ¿ya? Y dicen que ahí están los gases de efecto invernadero. Pero hace no muchos años, en el 2020, tuvimos una pandemia que paralizó al planeta, donde se habló mucho de cómo se limpió el aire, se limpió las aguas, los ríos, todo era una maravilla. Habíamos regresado no sé cuántos miles de años atrás sin petróleo y sin combustible fósil. Nadie cuestionó la agricultura, nadie cuestionó la ganadería, porque por el contrario, esas actividades pudieron desarrollarse mucho más porque la gente necesita seguir comiendo. Nadie come combustibles, nadie come minería, pero sí necesitas de los combustibles y de la minería para generar la actividad económica, que a muchos de estos influencers les fascina el celular, pero se oponen a la minería de donde salen los elementos para construir esto. Ese tipo de incoherencias son las que sí hemos cuestionado también públicamente. Rodrigo, para ser abogado del diablo, también podría yo decir que los subsidios son un mecanismo de distribución de la riqueza. Es decir, efectivamente, tú le estás quitando, como tú dices, le estás quitando la media, pero sí quitándole el zapato, porque son los mismos ecuatorianos los que pagan esos subsidios, pero eventualmente alguien te podría decir, sí, pero es un mecanismo de redistribución de la riqueza. Entonces, como una medida, digamos, populista e izquierdosa, eventualmente podría tener algún tipo de razón para la distribución de la riqueza. ¿Cuál sería tu argumento frente a esta retórica? La distribución de la riqueza, la pregunta es, ¿para quién? Para el ciudadano común no hay, porque termina pagando más dólares en impuestos, más dólares en IVAs, más dólares en los nefastos impuestos indirectos, como el famoso impuesto a la salida de divisas, que no se lo siente directamente, pero encarece todos los productos, porque sean materias primas o bienes de capital, van golpeados por ahí. Mm. Pero suena bonito pagar 98 centavos por el galón de diésel en lugar de 2.80, me parece que 2.70 que está ahorita, eh, porque no lo egresas del bolsillo directamente. Pero no te das cuenta que cuando necesitas un insumo, estás pagando 30, 40% más de lo que podrías estar pagando en países vecinos, llámese Perú o Colombia. Y cuando yo hago referencia a que se redujo el subsidio, es porque ahorita tenemos un diésel un poquito más caro que en Colombia, pero considerablemente más barato que en Perú, ¿ya? Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer, y no hablo de este, hablo en general, es
mejorar los parámetros de competitividad de los ecuatorianos. ¿Cómo somos más competitivos? Y recuerdo hace algún tiempo atrás un debate en un programa televisivo que salía el señor Isa, gran defensor de los subsidios, a defender el tema de la cebolla blanca que viene de Perú, en gran medida de contrabando, ahorita ya está permitida la importación normal, venía de contrabando a 5 dólares del saco y él decía, a nosotros nos cuesta 12. Entonces yo digo, ¿por qué cuesta 12 en el Ecuador y cuesta 5 en el Perú? Cuando las condiciones agroproductivas del Perú son muy inferiores a las condiciones agroproductivas del Ecuador. Entonces, cuando comienzas a revisar costos de insumos, temas de mano de obra, y no voy a hablar de costos de mano de obra, eficiencia de mano de obra, productividad laboral, cuando comienzas a revisar temas no tanto de aranceles, sino de trámites, trabas y regulaciones para la producción, que más bien terminan siendo todo trámite y toda traba extra y sobre regulación, termina siendo una herramienta para la corrupción. Y eso hay que tener En, mucho cuidado. en otras palabras, los subsidios no son un mecanismo para la distribución de la riqueza, o sea, serían un falso mecanismo para la distribución de la riqueza. A ver, el subsidio por principio debe ser focalizado y temporal. Cuando el subsidio deja de ser focalizado y peor aún, deja de ser temporal, se convierte en un costo adicional para el gobierno que tiene que financiarlo a través del bolsillo de los ecuatorianos. Entonces, si tú tienes un bono, y yo creo que dentro de todo el menú de bonos que hay, porque hay cualquier cantidad de bonos en el Ecuador, muchos conocidos, otros no tanto. Todos los regalos al sector agrícola terminan siendo bonos que los financiamos los ecuatorianos. Pero el bono, por ejemplo, este bono que implementó Lazo con respecto al tema de la desnutrición crónica infantil, ¿ya? Le pueden cambiar el nombre, pero es un bono que se entrega a las madres gestantes hasta cuando el niño cumple 2 años, pero tiene condiciones. Usted recibe el bono si va a los chequeos prenatales, si va cumpliendo los chequeos postnatales, y hay un sinnúmero de requisitos. No es que entrego por entregar. Ese tipo de bonos que generan responsabilidades del otro lado, además que son temporales por un periodo de vida del niño, que son los primeros 1000 días. El proyecto de los primeros 1000 días finalmente nació el últimos meses del gobierno de Moreno. Ese tipo de bonos que no solamente son beneficios, sino también generan responsabilidades, son bonos que dan resultados en el mediano y obviamente en el largo plazo. Muchas cosas en el corto plazo, hablando de 1 o 2 años, es muy difícil verlas. Digo, y entonces, ¿no podríamos esgrimir las mismas críticas sobre, por ejemplo, los bonos de solidaridad o otros bonos que se han entregado no solo por este gobierno, sino por los anteriores? Es decir, ¿no adolecen también de los mismos vicios? Completamente de acuerdo, adolecen de los mismos vicios. Tanto es así que se ha hablado durante muchos años de la necesidad de la depuración del bono de desarrollo humano, por ejemplo. Porque la otra lógica del bono es que a medida que tú le das un bono temporal y le estás dando herramientas para desarrollarse y salir de la pobreza, el bono de desarrollo humano, una buena temporada, fue conocido como el bono de la pobreza. Y la idea es esa, es que la gente pueda tener una herramienta para apoyarse por un tiempo para salir de la situación de crisis, en lugar de permanecer indefinidamente en esa situación. Y quienes hemos visto a veces en las filas de los bonos, y te hablo de años atrás, no te voy a decir de los últimos años, prepandemia, tú veías gente que ya se identificó que utilizaban los bonos para compras de perfumes o compras de tarjetas de celular o cosas por el estilo, que no necesariamente eran compras de alimentos, ¿ya? Que era para la orientación del bono o temas médicos. Ese tipo de cosas yo creo que hay que verlas también. Y yo creo que yo sí creo y soy un fiel creyente de que los bonos y los beneficios sociales tienen que ser
adecuadamente revisados e inclusive depurados en el tiempo. No puedes pasarte regalando bonos toda la vida porque la gente se mal acostumbra. Ejemplo, tenemos ahorita, este año ha cambiado la historia y esperamos que cambie en Venezuela, pero los gobiernos populistas básicamente se han mantenido sosteniendo límites de pobreza codependientes del gobierno, porque es el que les da de comer, les da bonos, les da dádivas, les da este tipo de cosas, y eso hace que a pesar de las condiciones tan críticas de vida, la gente no termine generando una rebeldía total. Um, una última pregunta, Rodrigo. Al inicio de esta entrevista yo te hice, sometió tu opinión la realidad económica del país, es decir, si es que las cifras, si habían realmente cifras reales tangentes de mejora. ¿Cómo lees tú el 2026? Porque al mismo tiempo también hay, frente a esas cifras que publica a veces el gobierno, hay un escepticismo de una parte de la sociedad que dice, sí, pero el 2026 va a ser un cataclismo. ¿Cuál es tu lectura al respecto? A ver, eh, el 2026 primero comienzo con la proyección del Banco Mundial, que ya para salirnos de opiniones subjetivas, el Banco Mundial proyecta un crecimiento de 2%, inclusive lo revisó hacia la baja, ¿ya? El Ecuador tiene varios aspectos fundamentales, ha habido un crecimiento de empleo pleno que curiosamente no se refleja en el crecimiento de afiliaciones en el IES. Estas cifras están publicadas por el INEC y, 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 y si bien en las unas aparecen decenas de miles, en las otras con suerte aparecen un par de miles y no son significativas. El mismo INEC te aclara ese detalle. Eso en lo que es empleo. En lo que es crecimiento económico, el Banco Mundial se ha pronunciado con una revisión hacia la baja, como ya lo mencioné, y yo creo que hay que poner ojo, y hay que poner mucho ojo, a una situación que viene pateándose el tablero desde hace tiempo atrás, que es cuál es el monto de pago de deuda, porque el presupuesto general del Estado los últimos años ha estado bordeando los 34, 35 mil dólares, 35 mil millones de dólares, y en los últimos dos, en el primero subió a 40,000 y ahora subió a 46,000. El déficit, estamos hablando de más de 5,000 millones, y eso no se consideraba todavía lo que ha caído el precio del petróleo y ante la ausencia real de crecimiento de producción, porque cuando el precio te baja, tú subes productividad y compensas, ¿ya? Y este año 2026 hay obligaciones por pagar a los multilaterales de más o menos 12,000 millones y de eso poco se está hablando. Y ya otra reforma tributaria, creo que ya lo mencioné indirectamente, pero ahora lo hago directamente, otra reforma tributaria para meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, el país ya no da. Ya estamos llegando a los techos de presión tributaria y eso no sería viable. Sería un puntillazo en la nuca al ecuatoriano. Pero Rodrigo, tú traes a colación una tasa de crecimiento que aparentemente sería positiva, de 2%. No obstante, no sé si tú tienes datos sobre crecimiento poblacional, porque claro, si es que la economía crece un 2%, pero al mismo tiempo hay un crecimiento de más del 2% de la población, eso significa que per cápita el ecuatoriano va a recibir menos. A ver, ese cálculo del per cápita es válido, ¿ya? Y lamentablemente no tengo ahorita a la mano con el índice per cápita, sino el global. Nosotros estamos más o menos estancados ya varios años con el, el índice de crecimiento de crecimiento económico, ¿ya? 120, 125,000 millones es lo que el Producto Interno Bruto del Ecuador, ya no hemos cambiado mayormente. El tema del crecimiento poblacional es un arma de doble filo. Puede caernos muy bien que tenemos un decremento de índice, no un decremento todavía, pero ya estamos por debajo de lo que deberíamos crecer poblacionalmente,
porque no solamente es la tasa de nacimientos, sino es la tasa de defunciones. Y en el Ecuador yo sí meto un parámetro adicional, que es la tasa, que también está medida por el INEC, de cuánta gente ha salido del Ecuador y cuánta gente ha retornado al Ecuador. Tenemos más gente que sale que la que retorna. Entonces tenemos un crecimiento poblacional prácticamente estancado que va a generar en cifras para cálculo matemático del Producto Interno Bruto per cápita, qué chévere, estamos mejorando. Pero cuando tú ves en el desarrollo ya de la actividad económica, tú ves que tienes un número de jóvenes que va decreciendo a nivel de escuelas y colegios en este momento, todavía no lo vemos en la actividad económica. Tienes un mayor número de gente que pasa a edad de jubilación y no tienes la gente que compense esos aportes a la seguridad social para esa jubilación. Entonces, los índices de crecimiento poblacional y demográficos pueden jugarte una doble vía. Hay que analizarlos en los dos ámbitos. Matemáticamente se ve bonito cuando crece el PIB per cápita, pero cuando tú ves la sostenibilidad de las actividades económicas, cuando tienes más gente que sale a la jubilación, menos gente que ingresa a la actividad económica, la situación se complica en el mediano a largo plazo. Y eso hay que verlo a una proyección de 5, 10, 15 años. Que ojo, 5, 10, 15 años no es mucho, ¿ah? Es más bien bastante poco. Y yo no veo que en el Estado, desde hace rato, se hable. Todo el mundo habla del empleo joven. Maravilloso el empleo joven. El joven poco quiere vincularse a la seguridad social, porque además tenemos un problema en la seguridad social sobre financiamiento, y eso es real, y no se quieren tomar las decisiones que hay que tomarlas. Y dos, la gente de 45 para arriba, que ya se les cree que han caducado, resulta que con el índice de vida de 80 años aproximadamente, todavía están con prácticamente un 100% de su vida laboral libre y tranquila. Cuando en los años 50 el índice de vida de 52 años, tú decías, ok, me jubilo a los 50 y alguito me queda para disfrutar. Pero ahorita te jubilas a los 50 y todavía te queda prácticamente otro periodo adicional de vida en donde la actividad laboral está revisándose y cuestionada porque ya estás muy, entre comillas, viejo. Ha sido un gusto tenerte aquí, Rodrigo. Espero que eso no haya contaminado la neutralidad de mis preguntas, pero tú eres un profesional a quien yo admiro verdaderamente. Al público, la versión de Rodrigo ya está al aire. Ahora toca a ustedes juzgar sobre la veracidad de sus palabras y su credibilidad. Muchas gracias por tu tiempo, estimado Rodrigo. Gracias a ti, Juan Esteban, y siempre abierto a comentar y debatir sobre estos temas.